Hola Dios, soy Flory Shore. En el día 111 de nuestro reto Lee la Biblia este año, les voy a contar la siguiente historia. The Vicar of Dibley es una serie de televisión del Reino Unido que presenta a una pastora representada por Dawn French y está basada en la vida de Joy Carol Wallis, una de las primeras mujeres que fueron pastoras en una iglesia anglicana. Hace algunos años, Joy contó una historia de cuando ejercía como pastora en Brixton, Londres. Uno de los miembros de la congregación era una señora muy piadosa de 86 años llamada Flory Shore, quien tuvo que someterse a una cirugía. A Flory le habían dicho que las posibilidades de sanarse eran muy pequeñas. Afortunadamente sobrevivió a la cirugía. Al abrir los ojos, una de las primeras cosas que vio fue la imagen borrosa de su doctor, que estaba vestido con su bata blanca. La anciana sonrió y dijo: «Hola Dios, soy Flory Shore». El comentario de Joy es que aquello demostró dos cosas. La primera es que mostró la humildad de Flory, pues ella no esperaba que Dios supiera quién era. La segunda mostró su absoluta certeza acerca de la resurrección y del lugar a donde iba. Su seguridad acerca de la resurrección se apoyaba en la piedra angular del cristianismo, la resurrección de Jesucristo al tercer día. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive ahora en ti por medio del Espíritu Santo. Pueden ver Efesios 1, versículos 18 al 23. Busquemos Salmos 49 y leamos. La insensatez de confiar en las riquezas. Al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salmos 49 nos habla de la vida más allá de la tumba. Hay un fuerte contraste entre una vida sin Dios y una vida con Dios. Una vida sin Dios. Aquellos que viven sin Dios tienden a acabar confiando o bien en las riquezas o en ellos mismos. Esta confianza se caracteriza por la búsqueda de estatus. Los ricos puede que se jacten de sus muchas posesiones y usen el dinero para impresionar a los demás con sus posesiones, poniendo tierras a su nombre. Disfrutan que la gente los elogie y se consideran dichosos.
Pueden tratar de usar su riqueza para rescatar su vida de la muerte, pero ningún pago es suficiente. Al final, todo es inútil, pues la riqueza se la quedan otros. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada. ¿De qué sirve todo si al final se pudrirán en el sepulcro? Una vida con Dios. En contraste, si vives una vida con Dios, no necesitas buscar alcanzar un estatus. Esto es así porque tu estatus no viene determinado por tu éxito en la acumulación de riqueza, sino por saber a quién perteneces y lo valioso que eres para Él. Tu rescate ha sido pagado y ha sido redimido, por lo que tu futuro está asegurado. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Una vida con Dios significa que vivirás para siempre sin llegar a ver la fosa. El salmista dice: ¿por qué he de temer? El miedo es una emoción humana, pero con Dios puedes enfrentarte a tus miedos con confianza, porque puedes tener la completa confianza en Dios en esta vida y en la vida venidera. Aquí aparece una de las pocas pistas que se dan en el Antiguo Testamento acerca de la vida después de la muerte. El autor está confiado en que Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. La vida con Dios no termina con la muerte, sino que continúa en la eternidad. El salmista tiene confianza en esto, aunque no sabía cómo era posible. La respuesta se revela por medio de la resurrección de Jesús. Busquemos Lucas 20 y leamos los versículos 27 al 47. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran a las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Lucas 21, versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. San Lucas también nos recuerda y nos da un mensaje importante: los muertos resucitarán. Cuando comenzamos a pensar en la resurrección y la vida después de la muerte, se hace difícil imaginar cómo será. ¿Qué aspecto tendrá la gente? ¿Qué tipo de cuerpos tendrás? ¿Cómo nos relacionaremos unos con otros? Algunas veces la gente usa ese tipo de preguntas para sugerir que la idea de la resurrección es fantasioso o incluso absurda.
Los saduceos pertenecían al grupo que decía que no hay resurrección. Vinieron a Jesús con una pregunta capciosa acerca de una mujer que había tenido 7 esposos, preguntándole burlonamente cómo funcionaría aquello a la hora de la resurrección. Jesús respondió explicando que su pregunta estaba mal planteada, porque trabajaban desde una mentalidad de este mundo. La resurrección transformará todas nuestras relaciones humanas y se eliminará la necesidad del matrimonio como medio de continuar la línea familiar. Jesús responde la pregunta, pero luego pasa a tratar la verdadera cuestión. Los saduceos no se sentían impresionados por las pistas acerca de la resurrección que aparecen en el Antiguo Testamento, porque atribuían un peso mucho mayor a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Jesús los confronta en su propio terreno citando uno de aquellos libros, pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés, pues llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Jesús deja absolutamente claro que Él creía no solo en su propia resurrección, sino en una resurrección de la muerte, mucho más amplia. Aquellos que resucitan no podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Por supuesto, todo dependía de que Jesús fuera quien decía ser. Jesús señala que Él no solo es un hijo de David, es el Señor de David. Si Jesús es Señor, puedes estar seguro cuando afirma que los muertos resucitan. Si de verdad crees en la resurrección, esto cambia tu actitud para todo en la vida, incluyendo tus posesiones. Como la viuda, eres desafiado a dar generosamente, no aferrarte a tus posesiones y en última instancia estar dispuesto a renunciar a todo lo que tienes en esta vida. Más aún, tienes una perspectiva completamente diferente en esta vida. Hay verdadera esperanza a la hora de enfrentarse a la tragedia de la muerte. Esta vida es solo el principio. Busquemos ahora Deuteronomio 33 y después vamos a leer Deuteronomio 34. Deuteronomio 33 dice lo siguiente: Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: tú Tumín y tú Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo:
Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas, llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. A Dan dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo, Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Deuteronomio 34. Muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Deuteronomio nos está diciendo los brazos que siempre sostienen. Si hay una persona que tuvo un buen final de su vida, esa fue Moisés, como narra el Deuteronomio. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Había vivido una vida de conocer al Señor cara a cara. Moisés fue usado poderosamente por Dios. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés. Uno de los mayores desafíos de esta vida es acabar bien. Parte de acabar bien es planear la sucesión. Moisés acabó bien, había planeado que Josué fuera su sucesor. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Este es uno de los pocos ejemplos en los que la unción de Dios pasa de una generación a la siguiente. Antes de morir, Moisés bendijo a todas las tribus con alguna palabra extraordinaria. Por ejemplo, de Benjamín dijo que el amado del Señor repose seguro en él, porque lo protege de todo el día y descansa tranquilo entre sus hombros. Al acercarse el final, una vez bendecida cada tribu, dice:
No hay nadie como el Dios de Jesurún, que para ayudarte cabalga en los cielos entre las nubes con toda su majestad. El Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Puede que Moisés se diera cuenta de que la muerte no era el final, confiaba en el Dios eterno y sabía que le sostendría eternamente. Pero esto no quita completamente el dolor y la tristeza de la muerte. El pueblo lloró e hizo duelo cuando Moisés murió. Es natural y es importante hacer duelo. Es vital que lo hagamos. Tus emociones han sido dadas por Dios y no deben ser reprimidas. Pero hay una gran diferencia entre el duelo sin esperanza y el duelo de un creyente que tiene esperanza en la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:13. A lo largo de los años he estado en muchos funerales y servicios memoriales y con frecuencia se pronuncian en ellos estas palabras iniciales que son poderosas, reconfortantes y que llenan de seguridad. El Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Señor, que como Moisés viva en una relación íntima contigo y sepa que el Dios eterno es mi refugio, que me sostiene eternamente entre sus brazos. Que Dios te bendiga.